Imagina ser traicionado por quienes más amas. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Ser vendido como si fosse uma mercadoria e jogado en un lugar completamente desconocido, onde tudo o que você conhece é arrancado de você. Como seria possível alguém que enfrentou tamana humilacao e dor se tornar a pessoa mais poderosa de Humanacao? Hoje, vamos explorar a história de José, o homem que transformou sua dor em redencao, e nos mostrou que, quando a propósito divino, nenhum pesadelo pode impedir a realizacao dos sonos. Você está pronto para descobrir como o impossível se tornou possível. Se você já está tocado por essa história e quer entender como José superou cada obstáculo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não vai perder nenhum detalhe dessa incrível jornada de fé, resistência e superacao. José, o filho preferido de Jacó, sempre foi visto como alguém sonador, como a cabeça nas nuvens. Sua mente era o campo fértil para sonos que o transportavam para realidades que ninguém mais conseguia entender. Certa noite, sono comecou a formar novo destino em sua vida, sono que ecoaria a través dos tempos. No sono, ele estava no campo amarrando feixes de trigo. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu em seguida. Os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu, como se reconhecessem a sua superioridade. E isso era apenas o início. Em pouco tempo, novo sono, ainda mais surpreendente, surgiu para ele. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele, em uma clara demonstracao de reverencia. O que parecia ser apenas mais sono estrano, estava prestes a se tornar o inicio de uma revolucao en sua vida. Bienvenidos a todos. Si estás buscando inspiración, motivación y una historia que te toque el corazón, estás en el lugar indicado. Hoy, vamos a sumergirnos en la increíble travesía de José, un hombre que convirtió el dolor en victoria. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para no perderte ni un solo detalle, y nos dejes tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta historia. Y no solo eso, al final de este video, te dejaremos 2 videos recomendados en los cards y en el comentario fijado para que puedas seguir disfrutando de más historias bíblicas llenas de enseñanza y reflexión. Prepara tus palomitas y disfruta de la maratón. Ahora, acomódate y acompáñanos en este viaje lleno de fe, superación y esperanza. Esas visiones tan poderosas y misteriosas comenzaron a despertar una tormenta de sentimientos encontrados en la casa de Jacob. Los hermanos de José, quienes ya se sentían desplazados por el favoritismo de su padre hacia él, vieron como la chispa de la envidia se avivaba aún más en sus corazones. Cada palabra de José, cada relato sobre sus sueños, solo parecía agravar la creciente ira que sentían. José, en su inocencia, no lograba comprender el poder que sus sueños ejercían sobre su familia, ni el peligro que acechaba. Para él, aquellos sueños eran solo una visión de un futuro que no entendía del todo, una promesa de algo más grande. Pero al compartirlos, sin saberlo, sembró en sus hermanos algo mucho más oscuro que la simple envidia, una rabia incontrolable que se iría acumulando hasta alcanzar su punto de ebullición. Esos sueños no solo estaban en la mente de José, sino que, de alguna manera, se incrustaron profundamente en el corazón de sus hermanos. Eran como semillas plantadas en la tierra fértil de su resentimiento, listas para germinar en algo mucho más peligroso. Mientras más hablaba José sobre las estrellas que se inclinaban ante él, el sol y la luna que lo reverenciaban, más crecía la sombra que sus sueños proyectaban sobre sus hermanos. En lugar de inspirar admiración o esperanza, esos sueños se convirtieron en un recordatorio constante de lo que sentían que les había sido arrebatado, el amor y la preferencia de su padre. Así, la envidia que ardía en sus corazones comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso, en una decisión cruel e implacable. Cansados de escuchar, día tras día, las grandiosas historias de su hermano menor y su destino aparentemente glorioso, los hermanos de José comenzaron a idear una forma de deshacerse de él.
La frustración se transformó en desesperación, y la desesperación en acción. El primer plan fue simple y mortal: matarlo. Eliminar a José, de una vez por todas, era la forma más rápida de librarse de él, en su mente, acabar con aquel que parecía estar destinado a superarlos en todo. Sin embargo, mientras debatían el peor de los escenarios, una idea nueva, impregnada de ironía y malicia, comenzó a tomar forma entre ellos. ¿Por qué mancharse las manos con la sangre de su hermano, cuando podrían aprovecharse de su desgracia? Así, José, el soñador, sería vendido como esclavo. No solo se librarían de la presencia incómoda de su hermano, sino que también podrían obtener algo a cambio: dinero. Lo que parecía ser un acto de venganza se transformaba, en su mente, en una oportunidad económica. No solo lo iban a eliminar, sino que, de alguna manera, lo convertirían en una mercancía que les daría beneficios. Sin piedad, sus hermanos decidieron ganar unas monedas de plata a costa de la vida de José. Lo arrojaron a una cisterna fría y oscura, un presagio del sombrío futuro que lo esperaba. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. ¿Qué pasaba por la mente de José mientras escuchaba a sus hermanos discutir sobre su destino, atrapado en ese pozo sin salida? Los ecos de sus gritos, ahogados por la tierra y la indiferencia de quienes deberían haberlo amado, no lograron ablandar los corazones de sus hermanos, cuyos sentimientos ya estaban endurecidos por la envidia y el odio. En ese instante, el destino de José parecía sellado, sumido en una profunda oscuridad. Pero, como ocurre con muchas veces en la vida, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Cuando una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte, el destino de José dio un giro inesperado. Fue sacado de la cisterna, no para ser salvado, sino para ser vendido como esclavo. Así fue como el joven de grandes sueños fue transportado al Egipto, una tierra extraña y lejana, sin saber lo que le esperaba. De ser el hijo favorito de su padre, pasó a convertirse en una simple propiedad, un número en la vasta maquinaria de la opresión. A lo largo de su camino, que parecía ser un viaje lleno de sufrimiento y desesperación, las promesas de sus sueños parecían desvanecerse por completo. Pero, como es común en la vida, las ironías del destino comenzaron a jugar su papel. La luz de José, que parecía haberse apagado por completo, empezó a brillar nuevamente, aunque de manera tímida. Fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango del faraón, y su realidad cambió radicalmente. Ya no era un joven libre, con sueños grandiosos, sino un esclavo en una tierra extranjera, sin propiedad ni libertad. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos hubieran hecho en su lugar, José no permitió que la amargura ni la desesperación tomaran control de su corazón. En lugar de ceder a la rabia y el resentimiento, decidió trabajar con toda su dedicación y esmero. En su nueva situación, comenzó a destacar, a ganarse la confianza de Potifar, quien lo trató con respeto y reconocimiento. Parecía como si, a pesar de las circunstancias adversas, José no dejara de brillar. La pasión con la que se entregaba a su trabajo era tan grande que pronto su situación empezó a cambiar, aunque el camino que recorrería aún estaba lleno de pruebas y desafíos. En medio de las peores condiciones, José encontró la forma de florecer. Potifar, al darse cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba, no tardó en confiarle la administración de todos sus negocios y propiedades. En poco tiempo, el joven hebreo, que había sido vendido como esclavo, se convirtió en el responsable de toda la casa de Potifar. La prosperidad que José trajo a la vida de Potifar fue innegable,
y rápidamente todos comenzaron a reconocer su importancia en la casa. La habilidad de José para transformar todo lo que tocaba en éxito era tan evidente que su presencia se convirtió en la clave del buen funcionamiento de los negocios de Potifar. Sin embargo, en el auge de su éxito, José comenzó a enfrentarse a desafíos más complejos, que no se limitaban solo al trabajo. Su ascenso trajo consigo miradas no deseadas, especialmente las de la esposa de Potifar. A medida que la prosperidad de José aumentaba, también lo hacía el interés de la esposa de su amo, quien comenzó a desearlo profundamente. En medio de la brillantez de su rol como administrador, José se vio enfrentado a un dilema mucho más grande que cualquier desafío profesional, uno que ponía a prueba su honor, su integridad y su fe en Dios. La esposa de Potifar, cautivada por la presencia y virtud de José, empezó a alimentar un deseo cada vez más intenso hacia él. Día tras día, intentaba seducirlo con palabras dulces y promesas de placer, pero José, fiel a sus principios y a su devoción a Dios, resistía firmemente. Cada vez que José la rechazaba, la obsesión de ella solo se intensificaba, llevándola a actuar de manera más desesperada. La insistencia de la esposa de Potifar alcanzó su punto máximo en un día en que, aprovechando la ausencia de otros sirvientes en la casa, ella lo tomó por sorpresa. Agarró a José por su túnica, tratando de forzarlo a acostarse con ella. En ese momento, José, en un acto desesperado para mantener su integridad, dejó caer la túnica en las manos de la mujer y huyó, dejando atrás la prenda y un desafío aún mayor por delante. Y así, José huyó sin mirar atrás, dejando atrás un momento de tensión palpable donde su honor y lealtad fueron puestos a prueba de la manera más extrema. Su huida, lejos de resolver el problema, desató una serie de eventos que lo llevaron de nuevo al abismo de la humillación. La esposa de Potifar, furiosa y avergonzada por su rechazo, armó una trampa cruel. Con la túnica de José en sus manos, comenzó a gritar pidiendo ayuda, acusándolo falsamente de intentar agredirla. Cuando Potifar llegó a casa y vio a su esposa llorando, sujetando la túnica de José como prueba de la supuesta agresión, no dudó ni un instante. Sin investigar más a fondo, cegado por la ira y el dolor de ver a su esposa en esa situación, tomó una decisión drástica, ordenó que José fuera encarcelado. De esta forma, aquel que había ascendido tan alto, confiado y respetado en la casa de Potifar, cayó nuevamente. La caída fue abrupta y dolorosa, llevándolo al fondo de una prisión oscura, donde la esperanza parecía desaparecer. José, una vez más, se vio atrapado en un lugar sombrío, sin saber qué futuro le aguardaba. Sin embargo, el destino no había terminado con él. A pesar de la oscuridad de la prisión, esa luz interna que nunca dejó de brillar en su corazón, siguió viva. Aunque el lugar parecía ser la tumba de todas las esperanzas, no pudo apagar la llama de su propósito. José, en medio de todo ese sufrimiento, no perdió su integridad ni su sentido de destino. El tiempo pasó y José, una vez más, demostró que nada podía derribarlo. Incluso en ese entorno tan desesperante, entre los prisioneros más despreciados, su sabiduría y carácter comenzaron a destacar. No pasó mucho tiempo antes de que el alcaide de la prisión, reconociendo su valía, le confiara la administración de los demás prisioneros. A pesar de estar encarcelado, José seguía mostrando el mismo enfoque, la misma dedicación y la misma fe que lo habían llevado a la cima anteriormente. Fue en ese sombrío escenario donde José encontró a dos hombres que, al igual que él, llevaban en sus rostros la marca de la angustia y la incertidumbre, el copero y el panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por algún motivo desconocido. Estás disfrutando de esta increíble historia de superación y fe, ¿verdad? No olvides dejar tu comentario aquí abajo contándonos qué te ha impresionado más de la vida de José. Nos encantaría saber tu opinión. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo ahora y activar la campanita para no perderte más contenido inspirador como este. Recuerda que al final de este video, te dejaremos 2 recomendaciones en los cards y también en el comentario fijado para que puedas seguir disfrutando de más historias bíblicas llenas de enseñanzas. No te las puedes perder. La prisión, con sus muros fríos y su atmósfera sombría, parecía haber absorbido toda la esperanza que algún día pudo haber existido en el corazón de aquellos que, como José, se encontraban atrapados entre sus paredes. Sin embargo, a pesar de estar rodeado por la oscuridad y la desesperanza, José no permitió que su espíritu se quebrara. A diferencia de los otros prisioneros, que sucumbían al dolor y a la tristeza, él mantenía una calma serena, como si algo dentro de él supiera que su destino aún no había sido cumplido. A pesar de la dureza del lugar, José continuó con su fe intacta, como un árbol que, aunque golpeado por una sequía prolongada, no deja de luchar por sobrevivir. Durante ese tiempo, José enfrentó desafíos internos que podrían haber derrumbado a cualquiera. El dolor de la traición de su familia, la incomprensión de su situación y el constante olvido por parte de aquellos que le habían prometido ayuda, fueron golpes que le dieron forma.
A lo largo de 2 largos años, José se mantuvo paciente, cada día una nueva oportunidad para fortalecer su alma. En su interior, sabía que, de alguna manera, su don y su fe no serían en vano. Y mientras pasaba el tiempo, se dio cuenta de que la espera era una prueba, no solo de su paciencia, sino de su dedicación a los principios de su vida, aquellos principios que nunca había abandonado. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. En medio de este aislamiento, algo sorprendente ocurrió. José no dejó de ayudar a quienes le rodeaban, incluso en un lugar tan sombrío como la prisión. Mostró una bondad inexplicable, sirviendo a otros prisioneros, y con el tiempo, ganándose la confianza de los guardias. Su sabiduría, incluso bajo las peores circunstancias, seguía brillando, como una luz que nunca se apaga. Fue entonces cuando, en medio de esta oscuridad, 2 hombres se le acercaron, el copero y el panadero del faraón. Ambos, como él, estaban atormentados por sueños extraños y aterradores, sueños que no podían entender. Sin pensarlo 2 veces, José, con la calma que solo un hombre que ha aprendido a ser paciente puede tener, escuchó sus relatos y les ofreció algo que parecía casi imposible: esperanza. El copero, que soñaba con una vid que daba uvas para el faraón, recibió una interpretación llena de buenas noticias: sería restaurado a su puesto en 3 días. Por otro lado, el panadero, cuyo sueño le mostraba aves devorando sus panés, recibió una interpretación mucho más sombría: su vida terminaría en 3 días, como el destino que ya estaba sellado para él. José, con la sabiduría que parecía brotar de lo más profundo de su alma, transmitió estas interpretaciones a los 2 hombres. Los resultados no tardaron en llegar. En 3 días, las predicciones de José se hicieron realidad, confirmando que, incluso en la prisión, su destino estaba lejos de ser ordinario. A pesar de su éxito en interpretar los sueños y la veracidad de sus palabras, José continuó en la prisión, olvidado por el copero, quien había prometido hablar de él ante el faraón. Durante esos 2 años de espera, la sensación de abandono podría haber destruido a cualquier otro, pero José se mantuvo firme. Como una roca en medio de un torrente, se aferró a su fe. Sabía que, aunque las circunstancias fueran adversas, su destino aún estaba por revelarse. Y, al igual que un árbol que, aunque se curva bajo el peso de la nieve, no se quiebra, José resistió, fortalecido por la esperanza de que su tiempo aún no había llegado, pero que llegaría. La nación, sugiriendo que se recogiera durante los 7 años de abundancia el grano necesario para sobrevivir a los 7 años de escasez. José, con su sabiduría aguda y su visión clara, se ofreció no solo a interpretar los sueños del faraón, sino también a tomar acción y liderar la solución de la crisis que estaba por venir. Él no solo comprendió el significado de los sueños, sino que también vio una oportunidad para cambiar su destino y el de toda una nación. El faraón, impresionado por la claridad y la visión de José, vio en él una cualidad rara: no solo tenía el don de interpretar sueños, sino también el talento para planificar y ejecutar un plan que salvaría al pueblo egipcio del hambre. Reconociendo la sabiduría de José, le otorgó un lugar de honor en su corte y le dio el control total sobre el almacenaje de grano, así como el poder para implementar el plan propuesto. De un momento a otro, José, el hombre que había sido vendido como esclavo y despreciado por su propia familia, se encontraba ahora en una posición de poder, rodeado de riquezas y respeto, como uno de los hombres más importantes del reino. José, que alguna vez estuvo encadenado por la traición de sus hermanos y por su destino incierto, ahora se erguía como el salvador de la nación, demostrando que los momentos más oscuros de nuestras vidas pueden, en última instancia, ser la plataforma sobre la cual construimos nuestra grandeza. A pesar de los años de sufrimiento, José nunca perdió la fe, y como un árbol que, incluso en medio de la tormenta, sigue en pie, él siguió adelante con una determinación inquebrantable. Cuando la hambre finalmente llegó, como José lo había predicho, Egipto estaba preparado. Gracias a la previsión de José, el país no solo sobrevivió, sino que prosperó. Mientras tanto, en las tierras lejanas de Canaán, la familia de José, que lo había dado por perdido, enfrentaba una severa hambruna. Desesperados, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de comida. Aquí, la historia toma un giro impactante. José, ahora un hombre de poder, se enfrenta cara a cara con aquellos que lo traicionaron, los mismos que lo vendieron como esclavo, los mismos que lo despreciaron. Este momento, que podría haber sido el fin para sus hermanos, se convierte en un punto de inflexión. José no solo los perdona, sino que los recibe con los brazos abiertos, demostrando la magnitud de su carácter. En este acto de perdón y reconciliación, José demuestra que el verdadero poder no se mide por el control o la venganza, sino por la capacidad de sanar, restaurar y redimir.
En este fascinante viaje de dolor, traición, fe y redención, José no solo salvó a Egipto, sino que también nos mostró que la adversidad no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Su historia es un testimonio de que, cuando se tiene fe en el propósito divino, no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser superada. José es la prueba viviente de que, a veces, el camino hacia la grandeza se forja a través de las dificultades más grandes, y que todo, en última instancia, tiene un propósito en el plan divino. El silencio que se apoderó de la sala después de las palabras de José era tan denso que parecía que hasta el aire mismo estaba reflexionando sobre la magnitud de la interpretación que había ofrecido al faraón. El rey, impresionado no solo por la claridad de la interpretación, sino también por la audacia del plan propuesto, se levantó y miró a sus consejeros. Ninguno de ellos tenía una solución, ninguno poseía la visión ni la sabiduría que aquel joven hebreo, arrancado de las profundidades de una prisión, acababa de demostrar. ¿Existe alguien más sabio y capaz que este hombre?, preguntó el faraón en voz alta, dejando que sus palabras resonaran en las paredes del salón. No hubo respuesta. Todos los presentes sabían que en ese momento el destino de José se estaba sellando de una manera inimaginable. El faraón, asombrado por su sabiduría, no perdió tiempo y, en un acto solemne, nombró a José gobernador, el segundo hombre más poderoso de Egipto. Para sellar este nuevo estatus, el faraón tomó el anillo de su propio dedo, un símbolo de autoridad, y lo puso en la mano de José. Le vistió con ropas finas de lino y le colocó un collar de oro en su cuello, símbolos de su nuevo poder. Mientras José comenzaba a asumir su nueva función, los 7 años de abundancia llegaron tal como lo había predicho. Supervisó la recolección y almacenamiento de los granos, asegurándose de que Egipto estuviera bien preparado para los tiempos difíciles que se avecinaban. José no solo interpretó los sueños del faraón, sino que también implementó una estrategia concreta para enfrentar la crisis que estaba por llegar. Su sabiduría y previsión se hicieron evidentes en cada acción que tomaba. Los años de abundancia pasaron rápidamente, como un suspiro en el vasto desierto de la historia, y cuando menos se lo esperaba, la escasez comenzó a extender sus garras sobre toda la tierra. La implacable hambre no perdonó ni a los reinos más prósperos que rodeaban Egipto. El reino del faraón, sin embargo, estaba preparado, gracias a la previsión de José. Las noticias sobre las enormes reservas de grano almacenadas en las tierras del Nilo se propagaron rápidamente como fuego en pasto seco, atrayendo a las naciones vecinas en busca de ayuda. Este momento marcó un giro decisivo no solo en la vida de José, sino también en el destino de muchas naciones. Lo que parecía ser un acto de desesperación se convirtió en una oportunidad para José de demostrar aún más su capacidad para liderar, sabiendo que el propósito divino de su vida se estaba cumpliendo de maneras que nunca había imaginado. De ser un hombre vendido como esclavo, desterrado y traicionado por su propia familia, José pasó a ser un salvador para muchos. Y la historia de su vida, una prueba viviente de fe y resiliencia, seguía escribiéndose, con cada desafío transformado en una oportunidad para brillar aún más. La prisión, que podría haber endurecido el corazón de cualquier ser humano, no logró apagar la luz del alma de José. A pesar de las adversidades y la sensación de estar olvidado por todos, él siguió siendo fiel a su propósito. En ese lugar oscuro, que parecía devorar las esperanzas de los demás prisioneros, José mantuvo su fe y su esperanza. Sabía en lo más profundo de su ser que su destino aún no se había cumplido, que algo grande lo esperaba, aunque no pudiera verlo. Una noche, el faraón tuvo sueños perturbadores que dejaron a todo el reino egipcio perplejo. En su visión, vio 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas delgadas, y 7 espigas llenas de grano que se consumían por 7 espigas secas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar el significado de esos sueños, y la incertidumbre se apoderó de todo el reino. En ese momento, el copero, quien había olvidado a José por completo, recordó finalmente al joven hebreo. El hombre que le había interpretado su sueño en prisión y le había ofrecido la esperanza de un futuro. El copero fue rápidamente a contarle al faraón sobre José, quien poseía la capacidad de descifrar los sueños más complejos con una precisión sorprendente. El faraón, desesperado por entender lo que le aguardaba, ordenó que José fuera traído ante él inmediatamente. De las sombras de la prisión, José fue sacado apresuradamente. Lo despojaron de sus ropas de prisionero y lo vistieron con ropas dignas. En pocos momentos, el joven que había estado encerrado durante años, fue llevado ante el hombre más poderoso de Egipto. Con humildad, pero también con la sabiduría que lo había acompañado a lo largo de su vida, José escuchó atentamente los sueños del faraón. José explicó con claridad que los sueños del faraón eran un presagio de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre extrema. Además de interpretar los sueños, José propuso un plan detallado para salvar al país de la inminente crisis, sugiriendo que durante los años de abundancia se almacenaran grandes cantidades de grano, para que cuando llegaran los años de hambre, Egipto estuviera preparado.
Las palabras de José dejaron en silencio la sala. Era como si el aire mismo estuviera esperando la reacción del faraón. Finalmente, el faraón, impresionado por la claridad y la audacia del joven hebreo, se levantó y miró a sus consejeros. Ninguno de ellos tenía una solución. Ninguno poseía la visión y la sabiduría que José había demostrado. ¿Acaso hay alguien más sabio que este hombre?, preguntó el faraón, su voz resonando en el salón. No hubo respuesta. Todos sabían que, en ese momento, el destino de José estaba siendo sellado de una manera que nadie habría imaginado. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador, el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le dio su anillo, símbolo de autoridad, y lo vistió con ropas finas y un collar de oro. José, de prisionero a gobernador en un solo día, comenzó a ejercer su nueva función, supervisando la recolección y almacenamiento de grano en preparación para los años difíciles que se avecinaban. Con el paso de los años, los 7 años de abundancia llegaron como José había previsto, y la prosperidad del país alcanzó su punto máximo. Pero, tal como había predicho, la escasez no tardó en llegar. La hambruna se extendió por todo Egipto y más allá, llegando incluso a Canaán, donde vivía la familia de José. Los hermanos de José, sin saber que su hermano estaba vivo y en una posición de poder, viajaron a Egipto en busca de alimentos. Cuando los hermanos se encontraron con José, él ya era un hombre diferente, con una gran autoridad. No lo reconocieron, pero él, al verlos, supo de inmediato quiénes eran. Sin embargo, decidió probar sus corazones antes de revelar su identidad. Con una mirada fría y calculadora, José los acusó de ser espías. Los hermanos, aterrados, comenzaron a explicar su historia y a pedir perdón, sin saber que estaban hablando con el hombre a quien ellos mismos habían traicionado años atrás. José los observó con atención. Cada palabra que decían tocaba una cuerda profunda en su corazón, y comenzó a preguntarse si realmente se habían arrepentido de lo que le habían hecho. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Decidió, entonces, mantener a uno de ellos, Simeón, como prisionero, mientras enviaba a los demás de vuelta a Canaán con los víveres. Sin embargo, les dio una condición: tendrían que traer a su hermano menor, Benjamín, para que pudieran demostrar su sinceridad. Los hermanos regresaron a Canaán, llevando consigo los sacos de grano, pero el peso de la culpa recaía sobre cada uno de ellos. Sabían que, al regresar, tendrían que enfrentar al anciano Jacob, su padre, y convencerlo de que dejara ir a Benjamín. El amor que Jacob sentía por Benjamín, el último hijo de su amada Raquel, era inmenso. La idea de perderlo era algo que Jacob no podía soportar, ya que la pérdida de José aún estaba fresca en su corazón. Cuando llegaron a casa, los hermanos contaron la verdad a su padre. Jacob, al principio, se negó rotundamente. No quería arriesgarse a perder a su hijo menor. Pero la situación era crítica, y la necesidad de comida para sobrevivir los empujó a hacer lo que temían. Después de mucha insistencia, Jacob cedió, aunque con el corazón lleno de dolor y miedo por lo que podría suceder. Así, Benjamín fue enviado con los hermanos al Egipto. La tensión en el aire era palpable. Nadie sabía lo que les esperaba al regresar al palacio de José, ni lo que este último había planeado. ¿Estarían sus hermanos realmente arrepentidos? ¿Sería este el momento de la reconciliación, o la historia de traición y sufrimiento continuaría? Hermanos no sabían qué esperar, y José, al ver a Benjamín, su hermano menor, entre ellos, se sintió inundado por una serie de emociones que luchaban por salir a la superficie. Aunque su corazón se llenó de nostalgia y amor, su rostro permaneció impasible, mientras observaba cómo sus hermanos se sentaban a la mesa para el banquete que él mismo había preparado. Era un acto de generosidad, pero también una manera de seguir probando el arrepentimiento de los hombres que lo habían traicionado. El banquete transcurrió en un silencio tenso, solo interrumpido por las palabras cortadas de los hermanos, que, aunque estaban agradecidos,
no podían dejar de sentirse incómodos bajo la mirada de aquel hombre poderoso ante ellos, que parecía esconder algo más. José les ofreció comida en abundancia, asegurándose de que todos tuvieran más que suficiente, pero sus pensamientos no dejaban de volar hacia los recuerdos de la traición sufrida y el deseo de ver en sus corazones un verdadero cambio. Cada uno de los hermanos comió con avidez, pero también con una creciente ansiedad. El hecho de que José no les revelara su identidad los dejaba constantemente preguntándose qué pretendía, qué tenía en mente. A lo largo de la comida, José observó atentamente a sus hermanos, buscando señales de remordimiento, de arrepentimiento genuino. Cuando el banquete terminó, José dio la orden de que sus hermanos fueran nuevamente alojados, pero esta vez, su plan de prueba aún no había terminado. Él quería asegurarse de que sus hermanos no solo habían cambiado de parecer, sino que realmente habían cambiado en su interior. En un acto final de prueba, José mandó que su copa de plata, un símbolo de poder y autoridad, fuera colocada en el saco de Benjamín. Esta copa no era solo un objeto de valor, sino también un instrumento para probar su lealtad. Cuando los hermanos se prepararon para salir del palacio y regresar a Canaán, José les ordenó que regresaran, acusándolos de robar su copa. La acusación fue devastadora. Los hermanos se sintieron traicionados de nuevo, como si todo lo que había sucedido desde su primer encuentro con el gobernante de Egipto estuviera siendo revertido. Sin embargo, el temor de perder a Benjamín hizo que reaccionaran con rapidez. Todos regresaron al palacio, dispuestos a defenderse y a tratar de aclarar la situación, pero también con el temor de que esta podría ser la última vez que verían a su hermano menor. Al llegar ante José, las emociones estaban a flor de piel. José, sin revelar aún su identidad, les preguntó qué harían si, efectivamente, se encontrara su copa en el saco de Benjamín. Cada hermano estaba dispuesto a ofrecer su vida en lugar de la de su hermano, pero fue Judá quien habló con mayor intensidad, recordando a José la promesa hecha a su padre y rogando por la liberación de Benjamín. En ese momento, el copero, quien había olvidado a José por completo, recordó finalmente al joven hebreo. El hombre que le había interpretado su sueño en prisión y le había ofrecido la esperanza de un futuro. El copero fue rápidamente a contarle al faraón sobre José, quien poseía la capacidad de descifrar los sueños más complejos con una precisión sorprendente. El faraón, desesperado por entender lo que le aguardaba, ordenó que José fuera traído ante él inmediatamente. De las sombras de la prisión, José fue sacado apresuradamente. Lo despojaron de sus ropas de prisionero y lo vistieron con ropas dignas. En pocos momentos, el joven que había estado encerrado durante años, fue llevado ante el hombre más poderoso de Egipto. Con humildad, pero también con la sabiduría que lo había acompañado a lo largo de su vida, José escuchó atentamente los sueños del faraón. José explicó con claridad que los sueños del faraón eran un presagio de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre extrema. Además de interpretar los sueños, José propuso un plan detallado para salvar al país de la inminente crisis, sugiriendo que durante los años de abundancia se almacenaran grandes cantidades de grano, para que cuando llegaran los años de hambre, Egipto estuviera preparado. Las palabras de José dejaron en silencio la sala. Era como si el aire mismo estuviera esperando la reacción del faraón. Finalmente, el faraón, impresionado por la claridad y la audacia del joven hebreo, se levantó y miró a sus consejeros. Ninguno de ellos tenía una solución. Ninguno poseía la visión y la sabiduría que José había demostrado. ¿Acaso hay alguien más sabio que este hombre?, preguntó el faraón, su voz resonando en el salón. No hubo respuesta. Todos sabían que, en ese momento, el destino de José estaba siendo sellado de una manera que nadie habría imaginado. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador, el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le dio su anillo, símbolo de autoridad, y lo vistió con ropas finas y un collar de oro. José, de prisionero a gobernador en un solo día, comenzó a ejercer su nueva función, supervisando la recolección y almacenamiento de grano en preparación para los años difíciles que se avecinaban. Con el paso de los años, los 7 años de abundancia llegaron como José había previsto, y la prosperidad del país alcanzó su punto máximo. Pero, tal como había predicho, la escasez no tardó en llegar. La hambruna se extendió por todo Egipto y más allá, llegando incluso a Canaán, donde vivía la familia de José. Los hermanos de José, sin saber que su hermano estaba vivo y en una posición de poder, viajaron a Egipto en busca de alimentos. Cuando los hermanos se encontraron con José, él ya era un hombre diferente, con una gran autoridad. No lo reconocieron, pero él, al verlos, supo de inmediato quiénes eran. Sin embargo, decidió probar sus corazones antes de revelar su identidad. Con una mirada fría y calculadora, José los acusó de ser espías. Los hermanos, aterrados, comenzaron a explicar su historia y a pedir perdón, sin saber que estaban hablando con el hombre a quien ellos mismos habían traicionado años atrás.
José los observó con atención. Cada palabra que decían tocaba una cuerda profunda en su corazón, y comenzó a preguntarse si realmente se habían arrepentido de lo que le habían hecho. Decidió, entonces, mantener a uno de ellos, Simeón, como prisionero, mientras enviaba a los demás de vuelta a Canaán con los víveres. Sin embargo, les dio una condición: tendrían que traer a su hermano menor, Benjamín, para que pudieran demostrar su sinceridad. Los hermanos regresaron a Canaán, llevando consigo los sacos de grano, pero el peso de la culpa recaía sobre cada uno de ellos. Sabían que, al regresar, tendrían que enfrentar al anciano Jacob, su padre, y convencerlo de que dejara ir a Benjamín. El amor que Jacob sentía por Benjamín, el último hijo de su amada Raquel, era inmenso. La idea de perderlo era algo que Jacob no podía soportar, ya que la pérdida de José aún estaba fresca en su corazón. Cuando llegaron a casa, los hermanos contaron la verdad a su padre. Jacob, al principio, se negó rotundamente. No quería arriesgarse a perder a su hijo menor. Pero la situación era crítica, y la necesidad de comida para sobrevivir los empujó a hacer lo que temían. Después de mucha insistencia, Jacob cedió, aunque con el corazón lleno de dolor y miedo por lo que podría suceder. Así, Benjamín fue enviado con los hermanos al Egipto. La tensión en el aire era palpable. Nadie sabía lo que les esperaba al regresar al palacio de José, ni lo que este último había planeado. ¿Estarían sus hermanos realmente arrepentidos? ¿Sería este el momento de la reconciliación, o la historia de traición y sufrimiento continuaría? Hermanos no sabían qué esperar, y José, al ver a Benjamín, su hermano menor, entre ellos, se sintió inundado por una serie de emociones que luchaban por salir a la superficie. Start the season with Etsy and make your holiday traditions extra special. On Etsy, you'll discover original pieces from small shops that will help you celebrate your way. Shop Etsy for holiday decor that makes you feel seen. Special starts on Etsy. Tap the banner to shop now. Aunque su corazón se llenó de nostalgia y amor, su rostro permaneció impasible, mientras observaba cómo sus hermanos se sentaban a la mesa para el banquete que él mismo había preparado. Era un acto de generosidad, pero también una manera de seguir probando el arrepentimiento de los hombres que lo habían traicionado. El banquete transcurrió en un silencio tenso, solo interrumpido por las palabras cortadas de los hermanos, que, aunque estaban agradecidos, no podían dejar de sentirse incómodos bajo la mirada de aquel hombre poderoso ante ellos, que parecía esconder algo más. José les ofreció comida en abundancia, asegurándose de que todos tuvieran más que suficiente, pero sus pensamientos no dejaban de volar hacia los recuerdos de la traición sufrida y el deseo de ver en sus corazones un verdadero cambio. Cada uno de los hermanos comió con avidez, pero también con una creciente ansiedad. El hecho de que José no les revelara su identidad los dejaba constantemente preguntándose qué pretendía, qué tenía en mente. A lo largo de la comida, José observó atentamente a sus hermanos, buscando señales de remordimiento, de arrepentimiento genuino. Cuando el banquete terminó, José dio la orden de que sus hermanos fueran nuevamente alojados, pero esta vez, su plan de prueba aún no había terminado. Él quería asegurarse de que sus hermanos no solo habían cambiado de parecer, sino que realmente habían cambiado en su interior. En un acto final de prueba, José mandó que su copa de plata, un símbolo de poder y autoridad, fuera colocada en el saco de Benjamín. Esta copa no era solo un objeto de valor, sino también un instrumento para probar su lealtad. Cuando los hermanos se prepararon para salir del palacio y regresar a Canaán, José les ordenó que regresaran, acusándolos de robar su copa. La acusación fue devastadora. Los hermanos se sintieron traicionados de nuevo, como si todo lo que había sucedido desde su primer encuentro con el gobernante de Egipto estuviera siendo revertido. Sin embargo, el temor de perder a Benjamín hizo que reaccionaran con rapidez. Todos regresaron al palacio, dispuestos a defenderse y a tratar de aclarar la situación, pero también con el temor de que esta podría ser la última vez que verían a su hermano menor. Al llegar ante José, las emociones estaban a flor de piel. José, sin revelar aún su identidad, les preguntó qué harían si, efectivamente, se encontrara su copa en el saco de Benjamín. Cada hermano estaba dispuesto a ofrecer su vida en lugar de la de su hermano, pero fue Judá quien habló con mayor intensidad, recordando a José la promesa hecha a su padre y rogando por la liberación de Benjamín. Lo único que pudieron hacer fue arrodillarse y esperar la condena que creían merecer. Sin embargo, algo inesperado sucedió. José, el hombre que había sido tratado con tanta crueldad, no los miró con ojos de venganza. En lugar de castigarles por su maldad, los levantó con un gesto de compasión. Con una voz llena de ternura, les dijo, «No temáis», mientras sus lágrimas caían, y con un toque de misericordia, secaba las lágrimas de sus hermanos. Dios transformó el mal en bien para que muchos pudieran ser salvos, continuó. José, con su corazón lleno de comprensión y perdón, les mostró que la verdadera grandeza no estaba en castigar, sino en perdonar.
Aquel momento fue un punto de inflexión, no solo para José, sino también para sus hermanos. La revelación de que todo lo que había ocurrido, desde los sueños de José hasta su sufrimiento en prisión, formaba parte de un plan divino mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. José entendió que cada paso de su sufrimiento, aunque doloroso, había sido orquestado para preservar la vida de su familia y de muchas otras personas en Egipto. De esta forma, lo que parecía una serie de eventos injustos, se convirtió en un testimonio del propósito divino. Con un corazón lleno de gratitud y amor, José invitó a su padre, Jacob, y a toda su familia a vivir en Egipto, en una tierra fértil donde serían cuidados y protegidos de la futura escasez que se avecinaba. Este gesto final no solo representó la reconciliación entre José y sus hermanos, sino también el entendimiento profundo de que el verdadero poder no reside en la riqueza o en los títulos, sino en la capacidad de perdonar y transformar la dolorosa experiencia en una oportunidad para redimir. La historia de José es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, siempre hay un propósito más grande en juego. Los sufrimientos y las pruebas que atravesamos pueden ser los medios a través de los cuales Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para algo grandioso. La adversidad no es siempre un castigo, sino a menudo un camino hacia algo mayor, algo que solo se puede comprender con el tiempo y la fe. Y lo más importante de todo, José nos enseñó que el perdón tiene el poder de sanar las heridas más profundas, de restaurar lo que parecía irrecuperable y de transformar relaciones rotas. A través del perdón, José no solo liberó a sus hermanos, sino que también se liberó a sí mismo del peso del rencor. Él eligió la paz, eligió sanar, y en ese proceso, restauró el propósito y la unidad familiar. La historia de José nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo enfrentamos las adversidades, y cómo el perdón puede ser la clave para nuestra liberación y crecimiento. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no se mide por cuánto sufrimos, sino por nuestra capacidad de amar y perdonar incluso a aquellos que nos han causado dolor. Y ahí lo tienes. La increíble historia de José, un testimonio de fe, perdón y redención. Si te ha tocado el corazón, no olvides darle un me gusta a este video, nos ayuda muchísimo. También queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario aquí abajo contándonos qué parte de la historia más te impactó. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a nuestra comunidad y no te pierdas los próximos videos. Además, al final de este video te dejamos 2 más que seguro te encantarán. Haz clic en los cards y sigue disfrutando de más historias poderosas. Nos vemos en el próximo video.